Gracias, Joseph. Él habla bien de mí porque es mi amigo muy querido, en realidad, porque también hay gente que no habla tan bien así. Yo voy a comenzar por el principio y voy a procurar, porque no es simple este tema. Tuve la suerte de escuchar la exposición de Fabián Salvioli, que me gustó muchísimo. Él es un amigo muy querido también. Y claro, él, si bien incluía cuestiones de género, es decir, nombraba razones de género para violencia o para inseguridad, etcétera, pero ahora lo que vamos a intentar es entrar al tema, porque tiene algunas diferencias importantes. Y yo les quiero decir dos cosas acá de estar en el interdisciplinario. Yo me quedo muy triste los años que no puedo venir al interdisciplinario y fue muy frecuente en los últimos años, espero que ya no sea así, que pueda estar en este curso que es realmente no solo emblemático del instituto, sino que de América Latina, de los defensores y de las defensoras de derechos humanos de América Latina. O sea, más o menos es una comunidad que desde su primera edición empezó a transformar realmente la forma de defender derechos humanos en nuestra región. Y no es poca cosa. Y voy a comenzar por el principio, les decía, porque lo de género no es obvio, no es claro, no es seguro que se entienda, y además por la confusión constante de que género tendría que ser mujeres. Y no es solamente eso. Esa es una primera cosa que les quiero decir, es una forma de análisis, es una aproximación científica, pero también es una aproximación política. Eso por un lado. Pero por el otro, hace muchos años, en el año 1995, yo escribí un artículo para una publicación del IDH que se llamaba Las recién llegadas. Pero enojándome, en realidad estaba refutando de que fuésemos recién llegadas a la política, diciendo no, estuvimos desde la creación de los partidos políticos, siglo XIX, siglo XX, etcétera, y recién ahora nos reconocen o recién ahora estamos pasando de la influencia y del trabajo de base a la investidura. Pero preparando esta exposición, me di cuenta que en cierta manera somos recién llegadas a los derechos. No porque lo que está atrás de ese derecho sea algo nuevo, como sucede, por ejemplo, en derechos reproductivos. Derechos reproductivos nacen porque existió la posibilidad de que las mujeres también puedan separar sexualidad y reproducción. Con la píldora 1960 empieza una nueva época, aunque los condones hayan existido antes. Pero no existía el concepto de el derecho a decidir libremente, libre e informadamente el número de espaciamiento de los hijos. No es ese el caso de la violencia de género ni de la violencia hacia las mujeres concretamente. Esto es fenómeno muy antiguo. Entonces, por eso quería decirles, me parece que hay acá, es el género, cuando hablamos de género, que por supuesto que es también tela, que es también géneros musicales, que es una clasificación, pero en castellano tiene todas esas otras acepciones. Cuando nos referimos a una traducción del gender inglés, y que en realidad tiene que ver con la construcción social de lo masculino y lo femenino, de lo que es, y por otra parte es la construcción social de lo femenino y masculino que varía en el tiempo, que varía en el espacio, que varía en las culturas, que varía en las diferentes épocas, etc. Entonces no hay una sola forma. Sin embargo, yo quiero señalar tres ejes principales
que pueden ayudarnos quizás a comprender algunas cosas de lo que tiene que ver con seguridad. Y antes de seguir le pido a Joseph que me diga después cuánto tiempo tengo, porque sí me importa que ustedes puedan anotar las cosas que no les gustan, sobre todo para poder debatir, porque me encanta a mí debatir, entonces que podamos debatir y bueno, y si tienen también dudas o aportes que hacer, con mucho gusto. Uno es lo público y lo privado, que todo lo que es el mundo público, el mundo, fundamentalmente yo diría que la expresión máxima de lo público, ustedes pueden decirme hoy en las redes sociales, es en las comunicaciones, pero en realidad la expresión máxima de lo público es la política, es el poder político, aquel poder que si bien acepto que haya poder en todos lados y los micropoderes, etcétera, realmente hay algunos poderes que influyen o que son donde se decide las normas de convivencia de la gente. Entre ellos el Estado, y no es poca cosa, porque si el poder es masculino fundamentalmente y lo privado es femenino, digamos, en ese eje falso, como si no tuvieran conexiones, acuérdense que en el origen mismo de creación de los estados o del poder público está el deseo de seguridad, de protegerse contra el enemigo, pero ese enemigo generalmente era un enemigo que venía de afuera, o los piratas, o el otro pueblo vecino, o los que venían desde el oriente hacia Europa, o de los europeos que se iban a invadir otras tierras. Entonces, la gente corría para que alguien que tuviera poder de armas les protegiera de otros. Digamos que esa es una de las primeras funciones de lo que conocemos después como Estado. Y público y lo privado entonces femenino. Obviamente, ese privado que es lo familiar, lo coso, el destino casi de confinamiento de las mujeres, en algunas culturas de manera extremada, como fue en Grecia, por ejemplo, o como sigue siendo en muchas sociedades, también, y eso vamos a remarcar, tampoco es un lugar seguro para las mujeres. Este es uno de los grandes temas que se diferencia mucho. Fabián les decía justamente, hay que unir seguridad y pensar que estamos seguros en el lugar de los afectos. Bueno, cuando trabajamos con perspectiva de género nos encontramos que en el lugar de los afectos muchas veces hay una tremenda inseguridad, aún en situaciones de gran seguridad social, diría, en sociedades. Y en el productivo y reproductivo tiene que ver con el tipo de trabajo que se desarrolla, con lo que se llama la división sexual del trabajo. Lo que vale, quien trae el dinero, quien sostiene la casa, etcétera, generalmente es lo masculino. Entonces las mujeres cuando salen a trabajar se considera que ocupan lugares masculinos. Y lo privado, lo reproductivo, que es la que se encarga de transmitir, de criar, de cuidar, de limpiar, de hacer todo ese tipo de cuestiones, que después tiene efectos sin duda alguna, otra vez en lo que se llama productivo, porque, como bien saben ustedes, si ese trabajo yo lo hago como trabajadora del servicio doméstico, generalmente o hay discriminación legal en muchísimos países de América Latina, o hay, no solo de Europa también, en España también, en muchos lugares también, o simplemente es una de las leyes que menos se cumple, ¿sí? Entonces, inclusive ahora, recién llegadas como estamos a los derechos, el convenio 189 de la OIT es muy reciente y por primera vez hay una convención internacional al respecto. Y universal particular porque piensen que se generó un universal que, bueno, yo siempre doy el ejemplo de la naranja, ¿verdad? Que si somos dos mitades, hombres y mujeres, resulta que de la humanidad, resulta que de alguna forma la mitad masculina se convirtió en el todo y la mitad femenina se convirtió en un gajo,
en una parte, en un particular. En cualquiera de sus países recordarán, si veían los planes de desarrollo, que decían el plan de desarrollo, que era para todo supuestamente, era para el universal, y después estaban las excepciones, le llamaban grupos vulnerables, y entraban las mujeres todas, la mitad de la población, los niños y las niñas todas, el campesinado muy frecuentemente y pueblos indígenas, o sea, la mayoría de la población terminaba siendo la excepción o parte o un particular. Y este es un tema que está cambiando y está cambiando también para los derechos humanos. Cuando se desarrolló la teoría de género, en realidad no fue creada, no fue inventada la observación de la diferencia directamente por el feminismo. Fueron investigaciones antropológicas, fueron investigaciones, fueron encuestas. Margaret Mead estudia unos pueblos de la Polinesia y encuentra que la división sexual del trabajo resulta que en un lugar lo que se consideraba masculino hacían las mujeres, y hacían los hombres en otra, etc. Entonces, y después encuentra que en otros sí se mantenía eso, pero lo que encuentra es que no era algo estático. Lo que se descubre es que esto no proviene, los mandatos de género no provienen de la naturaleza o de Dios o de algo así, no, es intocable, sino que resulta que lo que mi abuela consideraba femenino no es lo que yo considero femenino probablemente. Reconociendo obviamente las diferencias biológicas que no son un tema menor y que están siempre allí, estamos siguiendo siempre con la ciencia, ¿no? Imagínense lo que cambió el derecho. Creo que acá debe haber mucha gente que estudió derecho, pero también distintas disciplinas, pero acuérdense, pater semper certa est, ¿verdad? Y la mujer, no, mater semper certa est, perdón. ¿Por qué cambió eso? Y con el ADN cambió. Ya no se demuestra filiación por frecuencia de visitas, por no sé qué cosa. Das una prueba de sangre y con 99% de certeza se sabe quién es el padre y quién es la madre. Se sabe, esa mater semper certa, resulta que pudo haber parido y no era realmente su hijo, se le implantó un embrión, por ejemplo. Ese es un cambio gigantesco y gigantesco para el derecho. Quiero decir que tampoco en temas biológicos esto es tan sencillo y que en este tema más que en ningún otro tenemos que estar muy atentos con los cambios en las ciencias naturales, en la biología. Bueno, y resulta que esta teoría de género, ¿por qué le llamo teoría y no perspectiva? Porque nace como una perspectiva, como una mirada, etcétera. Hay investigación empírica en todo el mundo. En todos lados hay investigación sobre este tema con esta teoría. Y resulta que en todos lados se muestra que la diferencia implica también mayores derechos de una parte y menores de otra. Y a veces mayores obligaciones en esa parte que tiene menos derechos. Y esto no es poca cosa. Ahí los bantúes pueden decir, Bantú no acepta propiedad de la tierra de las mujeres, etc. Somos bantúes y no vamos a cambiar. Entonces tenemos algunas convenciones que dicen, no, la cultura jamás puede ser invocada para justificar desigualdades. Entonces, este es un tema importante porque ya el 95 tuvimos ya la certeza con Beijing de que en todo el mundo esta diferencia llevaba a desigualdades y que había que dar trato diferente y que si no se revisan las cosas, si no se ve conscientemente, si se dice nomás no hacemos la diferencia, generalmente lo que se hace es mantener un orden injusto. Bueno, voy a entrar en materia en una cosa bastante clara y sencilla. Hace 37 años, 1979, ¿37 son? Por ahí. Bueno, ningún país del mundo, ni Suecia, ni Noruega, ni Finlandia, que son los más avanzados,
aceptaron un artículo sobre violencia en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Ni uno solo. Yo le hice la entrevista a doña Aida González personalmente. Y doña Aida González, que fue parte del equipo de redactor, o sea, tenemos dos latinoamericanas, vivas ambas, que fueron parte del equipo de redactor de la convención, doña Aida González de México, la embajadora Aida González, y una experta cubana. Ambas participan en esto, intentaron incluir un artículo sobre, y ni Suecia apoyó, nadie apoyó. Y miren, 2015, poco tiempo después en términos de derecho y en términos de historia, resulta que tenemos dos convenciones regionales, la de Belén do Pará en nuestra región y el convenio de Estambul, que bueno, está en sus inicios de Europa. Dos convenciones regionales. Tenemos relatorías especiales, relatoría especial sobre violencia contra las mujeres en el sistema de las Naciones Unidas. Tenemos, se incluye siempre en la relatoría sobre la mujer de la Comisión Interamericana, pero además tenemos un mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, que vamos a volver después, pero se llama el MESECVI, para seguir sobre todo el artículo 8 que Belén do Pará le da como misión a la Comisión Interamericana de Mujeres, que obviamente un organismo político nunca tiene la capacidad de dar seguimiento a estas cosas. Tiene que ser un mecanismo específico y así se constituyó el MESECVI. No tiene las mismas características que los comités de Naciones Unidas y mucho menos de la Comisión y la Corte. Pero igual es muy importante porque le adjudican en realidad a la CIM, la Convención de Belén do Pará, todo aquello que es derecho progresivo, esos derechos que se ponen para no cumplirse y que ahora estamos procurando que se avance de verdad en eso. Y tenemos también recomendaciones generales al respecto de diversos órganos y tenemos ese maravilloso Estatuto de Roma, que seguramente ustedes ya habrán trabajado mucho, pero tanto en lesa humanidad como en guerra como en genocidio se incluyen motivos de género, ¿verdad? Como las esterilizaciones forzosas, que no logramos hasta hoy que Perú acepte que hubo como política de Estado cuando Fujimori esterilizaciones forzosas a mujeres indígenas, pero hubo. Y lo peor de todo, ustedes saben que tanto embarazos forzosos como esterilización forzosa tiene que ver con limpieza étnica. Imagínense la gravedad. Y eso tiene que ver con el cuerpo de las mujeres. Esto no es cualquier cosa. Esto tiene que ver con su cuerpo biológico, inclusive, independientemente del lugar que ocupen. Es muy fuerte. Esto es para que tengan una idea de que el avance es muy acelerado y que obviamente mucha gente no maneja porque es un corpus enorme que se creó en todos lados. Todos los países de la región tienen leyes contra la violencia, todos. ¿No funciona bien en ninguno? Cierto. Muchos tienen leyes integrales ya de segunda generación, pero no estamos con resultados, pero eso lo vamos a ver al final. El artículo 7 de Belén do Pará, no me voy a detener obviamente porque si no nos podemos quedar acá hasta quién sabe qué hora. Pero el artículo 7 de Belén do Pará, fíjense lo que le dice al Estado primero, porque Belén do Pará es fantástica. Un día tendrá el instituto que invitarle a Linda Poole. Linda es una mujer norteamericana que era la secretaria general de la CIM y que fue realmente, personalmente, la gran impulsora de Belén do Pará, que armó todas las tramas para que nuestros estados saquen esta convención, que supuestamente era imposible, absurda, se le criticó muchísimo,
Y hoy el convenio de Estambul no tiene mucha cosa más avanzada que Belén do Pará. Me decía Linda, estuvimos juntas en algunos actos por los 20 años de Belén do Pará el año pasado, y me decía, yo esperaba que ya sea más avanzado, y tampoco los europeos pudieron dar el avance. Pero imagínense que en el inciso A del artículo 7, que tienen que dar seguimiento la Comisión y la Corte Interamericana, dice que los estados deben abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación. Es decir, el primer punto es porque hay una certeza de que los estados, o sea, agentes, los estados son siempre casi agentes del Estado, resulta que han ejercido y ejercen históricamente violencia contra las mujeres, y violencia de forma específica. La convención es del 94, la convención de Belén do Pará, que no se llama así, se llama Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia. Lo de erradicar, obviamente, es como muy difícil. Marta Lamas asegura, esto es parte de la condición humana, pero que tengamos la posibilidad de algo efectivo realmente en contra. Y que sobre todo, ¿saben lo que se logró? Se está desnaturalizando. Todavía no se logró 100%. Todavía siguen hablándonos los periodistas de, ¿cómo llaman? Crímenes pasionales. Llaman crimen. ¿Se acuerdan ustedes el Preso número 9, una canción? Cantaba Joan Baez, cantaban, las revolucionarias cantaban. ¿Y qué decía? Los maté, sí señor, y si vuelvo a nacer yo los vuelvo a matar y además les voy a perseguir en el más allá. ¿Por qué? Porque le cornearon. O sea, su esposa se fue con otro señor y entonces los mató y además los volvería a matar. ¿Sí? Y esto muy contento, todo el mundo aplaudía no hace mucho tiempo. Y cantaba gente que uno dice, no puede ser que hayan tomado como algo normal. Pero este derecho de vida y muerte que se otorgó al pater familias, miren, hoy vamos a trabajar sobre género, pero nunca vamos a poder olvidar el tema edades. No vamos a olvidar a las personas ancianas y a los niños y niñas, que sufren mucha violencia por un motivo diferente. A veces tiene que ver con género y a veces no, porque voy a mencionar por lo menos la recomendación general sobre prácticas nocivas contra las niñas. Entonces, acá tienen ustedes esto. Yo les recomiendo que revisen esa convención. Cecilia Medina solía decir, es extraña esta convención por el artículo 8, porque al final del artículo 7, que es el único que les puse, que es el que controla la Comisión y la Corte, no el MESECVI. El último dice, adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta convención. Entonces, de alguna forma ya incorpora esta idea de que esto no es completo y que se tiene que hacer más. Entonces, es una de las bases centrales y fue base central para que toda América Latina y el Caribe saque leyes contra la violencia. ¿Y saben qué? Esas primeras leyes eran leyes civiles, eran leyes que no tenían penas, y no fue por un problema de los legisladores o algo así, no, era que la mayoría de las mujeres no querían que sus maridos, que sus compañeros, etcétera, vayan presos. Se pensaba que era factible que con una cierta intervención del Estado esto desapareciera. En el Paraguay había una ministra amiga nuestra que antes de salir la ley, ella resolvió hacer su estrategia propia. Entonces se enteraba de un caso de violencia doméstica, tomaba el teléfono y le decía, soy la ministra Cristina Muñoz, sabe que estoy muy preocupada por lo que sucede en su casa. Ella suponía que eso podía evitar que continuara la situación.
Y nosotros estábamos convencidas que algún efecto tenía. No, no se había normalizado, digamos, que existiera la ley y siguiera la violencia. Entonces, esto, vean Belén do Pará, revisen si les interesa este tema, porque yo creo que es ejemplar. Y ¿saben qué? Yo estoy muy orgullosa de algo. Nuestra región en este tema ha dado pasos increíbles, legislativos. Y creo que se debe a que hay muchas juristas, ustedes la tuvieron a doña Elizabeth, por ejemplo. Juristas brillantes, juristas con gran formación, con una falta absoluta de respeto al derecho patriarcal. No tienen ningún problema en romper las normas patriarcales y generar un nuevo derecho. Y cuando el mundo, porque el mundo en ese caso es Europa nomás, porque claro, en otros casos están más atrasados, dicen qué horror, esto no se puede hacer, 20 años después hacen. 20 años después se hizo el Convenio de Estambul. Esto a mí me encantó. En Suchitoto, ustedes saben que El Salvador es un país con muchos problemas de violencia. En Suchitoto hicieron una iniciativa preciosa que en las casas ponían así, tienen un, no sé cómo se llama, como una plantilla y ponen: en esta casa queremos una vida libre de violencia hacia las mujeres, con un colibrí. Entonces, cada persona o cada familia, que yo les puedo mandar después, pasarles el PowerPoint y también la foto porque es preciosa. Era impresionante la cantidad de casas donde uno encontraba el colibrí y casa libre de violencia, digamos. Es muy, muy significativo, muy hermoso. Y Suchitoto encima es precioso, entonces bueno, más todavía. Pero esto es lo que les decía al principio. El Uruguay es probablemente el país más amable, tranquilo, socialmente, no sé, bien, de, ¿cómo se llama eso? Ingresos altos, ya no medios altos, ingresos altos, donde se van la gente a Punta del Este porque están con total tranquilidad, donde no pasa socialmente nada, no te roban la cartera siquiera, a no ser muy ocasionalmente. Y sin embargo, miren esto, en febrero de 2015 había 11 feminicidios. Febrero, o sea, más que una muerta por semana. El feminicidio no es cualquier homicidio o asesinato de mujeres, es el asesinato de mujeres por su condición de ser mujer, por género. No es que un ladrón entra a un banco, ahí está una señora, no sé qué cosa, y dispara y se muere la señora. Eso no es feminicidio. Feminicidio es cuando la razón es, y ¿saben qué? Generalmente tiene que ver con vínculos afectivos o familiares. Y esto es brutal. No solo. Acuérdense que Bolivia es el primer país del mundo que tiene una ley contra la violencia y el acoso político. Acuérdense que nuestra región inventa, y esto se está discutiendo en el mundo otra vez. Hay una creatividad legislativa al respecto. Legislativa, hasta ahí, porque en lo que es la aplicación estamos mal. Pero el Uruguay, coordiné, digamos, la redacción y la investigación para hacer el plan de igualdad en el Uruguay. Uno piensa en un país como Uruguay y dice, si en este país no funciona, ya no va a funcionar en ningún otro. El año pasado me enseñaron que hay como un triángulo que sostiene todavía muy fuertemente esa especie de gerontocracia que hay en el Uruguay, y que está basada en violencia doméstica de forma brutal, llegando a más de un asesinato o femicidio de mujeres por semana. Se hizo una marcha multitudinaria en septiembre, pero multitudinaria de verdad,
que se llamaba Ni una menos, ni una más. O sea, ni una más, ninguna muerte más, ninguna mujer menos por feminicidio. Para julio eran 25 las víctimas. Entonces, pongo esto para saber que en el caso de las mujeres, la inseguridad no tiene que ver solamente con conflictos armados, con guerras, con ser opositor o con una dictadura. Pero sí les quiero decir que también en dictadura el carácter era distinto. Recuerden la Argentina, recuerden que era el producto del embarazo de las mujeres lo que querían los señores, entonces después de parir las mataban a ellas. Así era. Y llevaban los mismos torturadores y los mismos asesinos, llevaban las criaturas, pero las tenían hasta parir. Consideración que no tenían con los hombres que probablemente ya antes los hubieran matado, ¿verdad? De ahí surgió todo esto y es lo único que había quedado en la ley de punto final fuera, no habían tenido en cuenta. Y fue el gran punto que se tuvo, gracias a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, para revertir ese vergonzoso punto final que se había tenido. Pero por eso no es solamente que tengamos nada de violencia social y tenemos violencia oculta, sino que también tenemos otras situaciones históricas. Pero quiero decirles que hay algunos nombres en la historia. Yo sé que la historia no es una cuestión solo de protagonistas, pero hay ciertas personas que hacen la diferencia y nos marcan un camino distinto. Uno de ellos, en el tema que nos ocupa, se llama Navi Pillay. Nani Betet Pillay se llama, es la presidenta del Tribunal Internacional contra Ruanda, que funcionó allí en Arusha. Ella fue la presidenta. Y miren, la jueza Pillay fue alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hasta fines del año pasado. A fines del año pasado asumió el príncipe de Jordania. Pero ella dice, ella fue la ponente además, ella fue la ponente y el tribunal aceptó. Y esto dijo después en unas declaraciones: desde tiempos inmemoriales la violación ha sido considerada como botín de guerra. Eso quiere decir, la violación sexual contra las mujeres era parte del botín de guerra. Del botín de guerra de los vencedores, pero también los que habían perdido la guerra habían violado a otras mujeres. Y también hay violación masculina, pero no es con la frecuencia de la violación a las mujeres como un derecho. Y sobre todo con el ninguneo, no es nada que tuvo la violación sexual a las mujeres. Hay un estupendo trabajo que hicieron en la Universidad de Quilmes. María Sonderegger hizo, y ustedes lo pueden encontrar y bajar de la web desde la Universidad de Quilmes, mirando cómo todavía no se terminó de instalar, como muchos tribunales decían, háblenos de tortura, pero no de violación sexual. ¿Sí? Hay todo un tema ahí. Y dice ella, ahora va a ser considerado crimen de guerra. Y así lo consideró al condenarle al alcalde de un pueblo que habían hecho violaciones masivas. Obviamente, también, y me acuerdo que la misma doña Elizabeth decía, se logró gracias a las mujeres de Ruanda y de la ex Yugoslavia, que entre al Estatuto de Roma como no solo la violación, también las esterilizaciones forzosas y también otras cuestiones que por persecución por motivos de género uno puede conseguir, por ejemplo, refugio. Eso es nuevo. Y esto ya no hablamos solo de mujeres en esos temas, sino también en caso de homosexualidad. También hablamos de personas trans
y hablamos de mujeres, porque es algo impresionante. Si bien la teoría, la idea de que la construcción no tiene que ver directamente solo con lo biológico, resulta que hay y se extiende y hay mucha disputa en el mundo de la teoría de género. Hay gente que dice ellos interpretan como se les da la gana, no es como nosotras pensamos, etc. Este es un tema, pero si algo le tenemos que tener respeto como un tratamiento de este tiempo, porque acuérdense que los convenios de Ginebra, el 4, ya fijaba, ya incluía la violación, la prohibición de violación sexual, pero no se había aplicado. Es el Estatuto de Roma el que toma, y no hay ninguna duda en ese caso. Bueno, vamos a pasar porque tenemos todavía un montón y tenemos 15 minutos. Bueno, vamos a hacer rápido porque solamente les voy a contar de esto. 2000, en el año 2000, ¿se acuerdan que en el 79 nadie entraba? ¿Se acuerdan que en el 94 sale Belén do Pará? ¿Se acuerdan que nuestra región rápidamente ratifica y arma sus propias leyes? Nuestra región al grado sin Canadá ni Estados Unidos. Nuestra región, acá. La 1325 es la primera vez que se instó. ¿Qué es lo que dice la 1325? Ustedes ponen resolución 1325 en Google y ¡tas! Les sale, no solo la resolución 1325, sino todas. Pero todas las demás son de cómo llevar adelante, cómo cumplir, cómo reforzar el tema de los datos, etc. Pero es la 1325 la primera vez que se ocupa del desproporcionado impacto en las mujeres del conflicto armado. Obviamente, si es Consejo de Seguridad, ustedes saben que habla de beligerantes, que entra una parte de las cosas y que no entra todo lo que pasa, por ejemplo, en nuestra región. Es decir, no cabe en la 1325 el conflicto con el narcotráfico, con el crimen organizado, que fue lo que América Latina le dijo al Comité CEDAW. Al Comité CEDAW le dijo, por eso vamos a ver después la resolución número 30. Pero la 1325 es la primera vez, pero hace poco, ya nos estamos, hace 15 años, ¿sí? Es derecho nuevo, somos recién llegadas a tener derechos en este campo. Entonces, es muy triste, pero al mismo tiempo es que como que estuviéramos en un momento de profunda transformación en este campo. Acá y es acelerado. Creo que Giddens o no sé quién dijo que le dijeron para que escriba algo incluyendo algo de género, y él pensó que había un libro o dos, y entonces se fue a la biblioteca y resulta que no pudo ver porque eran anaqueles interminables en todos los campos de la ciencia, en todos, no solamente en derecho, que se había producido investigación, reflexión, teoría, cambio teórico, gracias a esto. Entonces, Consejo de Seguridad, por favor, esto es importante, porque aunque ustedes escuchen y vean que las tropas que están en Haití para asegurar la paz, resulta que violan, bueno, con la 1325 uno puede proceder y buscar una serie de cosas. Ya no es nomás la norma, porque no se trata solamente del enemigo, el malo. Bueno, lo del malo en guerras, yo tenía un amigo que me decía, ay, Line, cómo extraño la guerra de Vietnam. ¿Y por qué? Y me gustaba cuando había buenos y malos, porque ahora las guerras son todos malos, decía. Realmente es un tema, no se trata de buenos y malos. Acá estamos hablando de guerra, situación de conflicto, gente que está metida en el medio y hombres y mujeres que pueden estar entre las partes que se tirotean entre ellos. Vamos al Comité CEDAW. Como CEDAW no tiene artículo,
Entonces sacó una recomendación general número 12, pero sobre todo yo les digo, trabajen con la recomendación general número 19. Y tiene una singularidad. Ningún estado, yo estuve en diálogo con más de 100 estados. Bueno, ustedes saben, CEDAW es la segunda convención más ratificada. La aspiración del comité es que seamos universales realmente, universal. Por ejemplo, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos ratificaron 160 países. La CEDAW ratificaron 188. Bueno, y hay un tema que yo ya digo que es como alguna cosa rara, porque siempre, aunque ratifique uno, falta uno más. O sea, ratificó Nauru y se dividió Sudán. Entonces, pero son solamente los Estados Unidos de América, Irán, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Palau y Niue. Niue, así se llama, una que descubrió ahora nuestro secretario y tiene 80 personas creo que viven, pero es Estado independiente y parte de Naciones Unidas. Porque hay todo un tema con los estados que no son parte de Naciones Unidas, como Taiwán. Ese es todo un tema porque no están protegidos por ningún sistema de protección. A mí ese es un tema que me preocupa, pero muchísimo. Pero bueno, la Recomendación General 19 además abre un nuevo capítulo y ¿saben qué? Ni un país integrante de la CEDAW deja de reconocer la competencia del comité en temas de violencia. En sus informes todos incorporan lo que determina la Recomendación General 19 y no solo eso, sino que aceptan las recomendaciones. Tenemos procedimientos, después les incluyo los otros. Bueno, después la 30, esa, por favor, si trabajan y les interesa perspectiva de género, trabajen con la 30, es sobre prevención de las mujeres en la prevención de conflictos, en situaciones de conflicto y posteriores a conflicto. ¿Por qué es tan importante? Para hacer la recomendación, el comité consultó en los países, en todas las regiones, consultó en América Latina. Y América Latina es la que dijo si es una guerrilla con estatus o no de beligerante, si es el crimen organizado, si son las maras y las pandillas, si estamos en una situación de conflicto, tiene que ser contemplado. Y el comité CEDAW contempla, integra, porque le importa la situación de las mujeres, tanto cuando están integrados a grupos que están matando, como si fueran partes que están... La cantidad de desplazadas en Colombia, ustedes habrán hablado del tema, es algo que te quiebra el corazón. La verdad es que yo fui relatora de Colombia y era muy difícil, inclusive trabajamos con mapas para entender lo del desplazamiento. Y esta cuestión que está pasando con Venezuela a mí me preocupa muy especialmente porque trabajé el drama que tienen en Colombia, la cantidad de gente y las dificultades. Justamente ahora se logró también incorporar no solamente a los acuerdos de paz conforme a la 1325, bueno, conforme a la Recomendación General 30, en realidad garantes en temas de género, nada menos que Magali Arrocha es una de las garantes, ella es integrante del Comité CEDAW, en ese momento no lo era, pero quedó en las conversaciones de paz garantizando, porque la violación sexual, por ejemplo, es moneda corriente en los campos de desplazados, ¿no? Y este es todo un tema y además se van de un lugar a otro y siguen teniendo problemas. La número 31, esa es una maravilla. Miren, el año pasado, en el 2014, se sacó la primera recomendación general conjunta de dos comités. Comité CEDAW con Comité de Derechos del Niño. Tengo que decir que al Comité de Derechos del Niño, para ser universal de verdad,
le falta medio país. Le falta solamente los Estados Unidos de Norteamérica, que ratificó sus 2 protocolos de contenido. O sea, en muchos comités los protocolos facultativos no son de contenido, sino de procedimiento para llevar casos individuales. En el Comité de Derechos del Niño ellos tienen 2 de contenido. Esos ratificó Estados Unidos, pero no ratificó la Convención. Y cuando ratifique la Convención de Derechos del Niño, va a ser el día que vamos a tener el primer instrumento ratificado, o sea, obligatorio, vinculante para todos los países del mundo. Nos falta medio país nomás, o sea, hay un lobby ahí que hacer. Esto es sobre prácticas nocivas hacia las niñas. Y ustedes no se imaginan el horror de las prácticas nocivas hacia las niñas. Muchos casos, en la mayoría, en el ámbito de sus familias. Pero les cuento que eso no es un mero catálogo, es un pensamiento sobre eso, donde nos juntamos porque ahí se solapaban los mandatos de los 2 comités. Yo les digo que cuando cualquier juez de nuestra región sale y justifica el incesto de una niña que generalmente con su madre denuncia que no quieren incesto y le salen con que son usos y costumbres y justifican de esa manera, realmente yo me siento tan indignada y quiero llorar porque es una práctica nociva hacia esas niñas y en el momento en que no aceptan esos usos y costumbres tienen que respetarse esos derechos. Pero la gama va mutilación genital, no crean que estamos fuera de la mutilación genital, ¿eh? No es una cuestión de los africanos nomás. Los Emberá en Colombia hacen, y el Estado colombiano, bueno, no sé si hoy, pero hace un año, no había prohibido por ley la mutilación genital, ¿sí? Ni penalizado. El Comité CEDAW le dijo, ustedes no hicieron lo que tenían que hacer, porque es cierto que hablaron con el Consejo Indígena de Risaralda, y el Consejo Indígena de Risaralda prohibió, pero el comité le dijo, ustedes tienen que prohibir, tiene que estar en la ley. Y fue impresionante, y yo sufrí mucho porque mismo mujeres indígenas no querían que se incluya la obligación de penalizar. Y yo dije, no podemos tener estándares, aunque trabajemos diferente y seamos específicos de países, digamos. O sea, no le pedimos paridad a Arabia Saudita, donde nunca votaron las mujeres todavía. Obviamente, le podemos pedir paridad a otro país, pero era muy terrible. Y me decían, pero las mujeres indígenas dicen que no le vamos a dar trato diferente, privilegiado a un país, a un Estado latinoamericano frente a los Estados europeos, a los que tanto le decimos de forma brutal, terminen con eso, prohíban, penalicen. ¿Y cuáles son los efectos de su penalización? Entonces, incluimos y después, sin embargo, recibí varias cartas de agradecimiento por haber incluido. Es un tema, nuestro continente es muy difícil en muchas cosas, porque hay mucha cosa muy oculta, muy de la apariencia de la ley bonita y un gran incumplimiento, una gran dificultad. La apariencia es nuestro tema, nuestros discursos son bonitos. Bueno, esta recomendación general, sí, 5 minutos tengo, ya estamos terminando. Esa es sobre prácticas nocivas que hicimos de manera conjunta. Hay algunas que yo no sabía que existían, que por ejemplo las mamás hacen para protegerle a las niñas, que se llama planchado de los senos, que le rompen prácticamente los senos para que no se les vea, porque si se les ve, se las viola. ¿Entienden? Entonces, para protegerles, pero cosas así. O sea, las prácticas nocivas son daños reales provocados a las niñas y a las mujeres también, ¿verdad? Principalmente. La 32, que es sobre el Estatuto de Refugiada, Asilo, Nacionalidad y Apatridia. Y allí está bien desarrollado todo lo que es el principio de no devolución, porque voy a comenzar con no devolución justamente,
porque yo fui relatora de un caso que era terrible, era contra Países Bajos, pero Mongolia. Era una mujer de Mongolia que decía que fue perseguida, no sé qué cosa, y que si los Países Bajos le devolvían a Mongolia. ¿Qué pasa? Mongolia no solamente había ratificado la convención, sino que el protocolo facultativo. Era la primera vez que nos enfrentábamos con esto. ¿Y qué pasa? No basta con que nos digan corro riesgo. Nos tienen que decir cuál es el riesgo concreto que pueden correr al volver a su lugar. Es decir, aceptamos y sentimos que tenemos el derecho a no devolución, pero no podemos tomar las medidas si no tenemos una cuestión de certeza. Fue la misma situación con una mujer china que decía que fue perseguida por su religión, que era católica, pero que en realidad no fue ella, sino su iglesia o el cura que estaba, y finalmente no podía demostrar cómo sería el daño. Y el caso no fue admitido, y tampoco el de Mongolia. Entonces, no es que los comités solamente acepten automáticamente. Hay recaudos, hay procedimientos, se toma muy en serio, porque el conjunto del trabajo es ayudar a los estados a que puedan respetar los derechos humanos. Pero también sabemos que hay mucha gente que simplemente usa la búsqueda de mecanismos ante las instancias internacionales porque quieren quedarse donde se puede vivir mejor. Pero eso no entra en este caso. Este caso de Pimentel contra Brasil, les quiero decir nomás que a veces hay una violencia infinita en casos que no se ven como violencia. En Pimentel contra Brasil, en el 2011 sacó el Comité CEDAW la primera decisión de un comité de derechos humanos de cualquier parte del mundo por muerte materna. Mujer pobre, negra, de bajo nivel educativo, empleada doméstica. Le maltrataron en el sistema de salud, se fue con un embarazo de 6 meses, dijo que tenía dolor de panza y que vomitaba, y le mandaron a su casa, le dijeron venga en 48 horas, le dieron un antivomitivo, volvió a las 48 horas ya envenenada, con el feto muerto, le hicieron un curetaje, no le dejaron limpia, le dejaron adentro cosas, dijeron después que necesitaba, ¿cómo se llama? Terapia intensiva. No había en ese hospital, le mandaron a otro, sin sus antecedentes médicos, estuvo 8 horas en una camilla y murió. ¿Sí? Entonces, ese caso está como muerte materna, y es cierto que lo es. No está como violencia. Imagínense, pero digo, en muchos casos que no calificamos como tales, hay violencia. Y también quería contarles que en la investigación de Ciudad Juárez, sobre las 400 muertas llevaban ya. De nuevo mujeres pobres, porque la discriminación múltiple no es macana. Esto es, si bien le puede pasar a cualquier mujer, si tenés ciertas condiciones, ellas eran trabajadoras de la maquila, entraban a las 12 de la noche, no había caminos, no había luz y no había ómnibus. Y la policía no investigaba. ¿Sí? Esa investigación fue fundamental, fue la primera que se realizó. Y después de la otra investigación muy importante, que ustedes todas pueden bajar de la web, es la investigación sobre los asesinatos de mujeres y desaparición de mujeres indígenas en Canadá. Es muchísimo, somos como 2.000, no sé cuántas, que 2.500, y no hay investigación seria, hay iniciativas. El Parlamento tendría que hacer una investigación específica, en fin, pero no se investiga esta desaparición y está también en la web. El resultado, resulta que el comité solo puede publicar entera la investigación, porque es el procedimiento, artículo 8 del protocolo facultativo, si es que el Estado parte le autoriza y si no se publica una síntesis. Bueno. Nada, digo, género no es solo mujer, para que tengan en cuenta, hay publicaciones estupendas, campañas olvidadas hasta en la muerte. El caso de las trans, el único derecho que se reconoce fuera de la Argentina, en algunos pocos países con ley de identidad de género,
es la no violencia, por lo menos a nivel de derechos humanos estoy hablando. Es una maravilla. Nos matan y nadie va preso, dicen, el derecho a la vida de violencia. Y por orientación sexual puse la ley Zamudio porque en Chile se logró la ley contra toda forma de discriminación recién el día en que a un muchacho homosexual le torturaron durante 8 horas y le mataron en una plaza. Y eso conmovió tanto a la población que por fin el gobierno Piñera aprueba, digamos, sus parlamentarios adhieren a una ley contra toda forma de discriminación. Miren, no es poca cosa, es nuestro continente que sigue habiendo países sin leyes contra toda forma de discriminación. Entonces, la ley Zamudio le llaman a esta. Y hay, obviamente, nuevas interpretaciones ahí donde yo les digo que hay tensiones de todo tipo. Acá, nada más que lo que me interesa es contarles 2 cosas. Que en Rosendo Cantú, el ejército, persiguiendo al narcotráfico, se iba y violaba mujeres en poblaciones indígenas. Y 2 mujeres, de las muchas violadas, en contra de la opinión de sus maridos, de su familia y su comunidad, llevan el caso ante las autoridades de México, agotan recursos internos, van al sistema interamericano y es el caso de Rosendo Cantú. Valentina Rosendo Cantú. Miren, no es fácil hacer todo el procedimiento, pero nos sirve absolutamente a todos. Nos sirve a todos, a todas. Y el campo algodonero, les quiero comentar nada más, campo algodonero porque eran 4 de los 400 cadáveres que se encontraron en un campo donde se plantaba algodón, que se llama González y otras contra México. Y ese caso me encanta porque nos muestra cómo están conectados los sistemas de derechos humanos. Dice la sentencia, aunque el Estado parte, o sea, México, no reconoció ni ante la Comisión ni la Corte que no había habido la debida diligencia, sí lo hizo ante el Comité CEDAW. Y entonces no hubo debida diligencia por lo que México había reconocido ante otra instancia completamente distinta. Sí. Entonces no es poca cosa esto, porque esto nos está mostrando cómo está funcionando realmente en comunicados. Y bueno, no sirve. Ya se terminó mi tiempo y les cuento nomás, ese título es así. Tenemos leyes, tenemos segunda generación. Somos el continente con más alta participación política de las mujeres. Estamos sobre el 27% como promedio regional, pero somos también el de más feminicidios en el mundo. Nuestras leyes, nuestros cambios, nuestras propuestas todavía no sirven. Tiene que ver con nuestro Estado de Derecho que no funciona bien, tiene que ver. Pero tiene que ver también con que nuestras órdenes de alejamiento y demás no son mecanismos eficaces, efectivamente. Y porque no toman en serio, no se hace la investigación. El González Carreño es atroz, porque si bien no le mató, y es una cosa que está pasando en muchos países de la región, es un caso contra España, terminó matándole a la hijita como venganza contra la madre. ¿Sí? Entonces, durante 3 años tuvo visitas vigiladas y cuando finalmente un psicólogo no incluyó la necesidad de visita vigilada, se fue y en la segunda vez que se fue con el papá la mató. A la nenita, pero a la que le odiaba era a la mamá. Entonces, pero tenemos casos en nuestros países, muchos de esos. Entonces, tenemos que saber que estamos enfrentadas, así como nadie sabe bien qué hacer contra ISIS, por ejemplo. Como nadie sabe bien cómo solucionar la inmensa crisis de refugiados en el mundo, así tampoco nosotros sabemos bien todavía, pero que tenemos que tomar muy en serio cómo generar normas y prácticas, acciones que nos sirvan para tener. Las mujeres tenemos ese derecho, pues yo creo que todos los hombres también tendrían que tener el derecho a una vida libre de violencia. Bueno, muchas gracias.